Preguntas con introducción. Quizá ustedes han notado esta costumbre o esta práctica de algunas personas de hacer una amplia introducción antes de hacer una pregunta, antes de pasar al momento en el que se entona la pregunta, en el que ya lanzamos la pregunta y decimos, ¿qué te parece tal y tal cosa? O sea, cambiamos de tono, ¿verdad? Para hacer la pregunta. Pero no, hay personas que antes de llegar a ese momento, de entonar la pregunta, hacen una larga introducción, hacen un largo párrafo de introducción. Y bueno, yo me preguntaba, ¿esta práctica podemos de alguna manera justificarla o podemos hacerla una buena práctica o definitivamente es algo que deberíamos evitar? Bueno, pues vamos a analizarla un poco. Yo creo que sí hay usos válidos de la introducción antes de hacer una pregunta. Podría ser, por ejemplo, para contextualizar, porque vamos a hacer una pregunta que si la hacemos directamente, pues no se va a entender. Y como no se va a entender, entonces necesitamos dar un poco de contexto. Fíjate que el otro día andaba yo en tal y tal lugar, contamos pues una historia, vamos armando la historia para que la persona sepa cuando llegue la pregunta de qué estamos hablando. O decimos, pues fíjate que he estado leyendo este libro por tal y tal cosa y trata sobre tales y tales temas y pues me surgió esta pregunta y entonces ya hacemos la pregunta. O quizá pueda servirnos esta introducción para dar algunos datos previos. Por ejemplo, fíjate que fulanito está trabajando en este proyecto, lleva tantos días, o damos tal vez alguna información estadística. Me acabo de enterar que en Guatemala o en cualquier país, pues el índice de mortalidad materno-infantil es tal y tal. Es decir, damos algunos datos previos antes de hacer la pregunta. Y además, algo para lo que se suele usar también esta introducción antes de hacer la pregunta es para evitar un posible pero que se tenga que dar después de oír la respuesta. Ya sé que la persona me va a responder y voy a tener que decirle, pero eso que me respondiste, pues entonces tengo que aclararte que tal y tal cosa, ¿verdad? Bueno, pues esos podrían ser usos válidos de la introducción. Eh, pero si la introducción termina en una pregunta muy corta, este es un primer análisis que podemos hacer, si la introducción, luego de la introducción, hacemos una pregunta muy corta, como por ejemplo, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Qué piensas? ¿Me das tu opinión? Uno podría completamente omitir la introducción y podría, pues de una vez hacer la pregunta. Quisiera pedirte tu opinión sobre tal y tal cosa. Y ahí, en lugar de dar la introducción al principio, de una vez empezamos diciendo, quisiera pedirte tu opinión sobre tal y tal cosa. Y entonces, ¿qué piensas? O podríamos decir, por ejemplo, ¿qué te parece? Pues estamos haciendo esto y esto, eh, nos gustaría hacer esta cosa, ¿qué te parece? Es decir, la introducción la ponemos ya directamente dentro de la pregunta. Sin embargo, yo creo que sí hay casos en los que hacer estas larguísimas introducciones ya se convierte en un abuso para con la persona a la que le estamos preguntando, quiero decir, ¿verdad? Se convierte en un abuso. Como por ejemplo, cuando intentamos con esa introducción predisponer a la persona para que dé una determinada respuesta o para que se ponga en un determinado estado de ánimo, que puede ser, por ejemplo, de negatividad. ¿Te has dado cuenta cómo se ha deteriorado la situación en esto, en el tráfico? Por ejemplo, todo el mundo va estresado, todo el mundo va enojado, todo el mundo se siente cansado y hay muchas peleas. Y hacemos esta larguísima introducción negativa para predisponer a la persona a que nos dé, por ejemplo, una respuesta de rechazo, una respuesta pues negativa, o podría ser al contrario, podría ser para que nos dé una respuesta de aceptación. ¿Te has dado cuenta lo bien que están ahora los parques y lo bonito que es ahora ir a visitar y pintamos un escenario muy positivo para que cuando le hagamos la pregunta a la persona, ¿verdad que el alcalde está haciendo un excelente trabajo, una excelente obra con el mantenimiento de los parques? Entonces, la persona nos dé una respuesta positiva. Buscamos entonces confirmación para algo que nosotros queremos, es decir, en el fondo no estamos haciendo una auténtica pregunta, estamos simplemente buscando que la persona confirme lo que nosotros queremos, lo que nosotros creemos o que nos dé la respuesta que queremos, ¿verdad?
estamos buscando una respuesta específica. No estamos siendo honestos con la persona al hacer estas introducciones que de alguna manera predisponen, que sesgan, que anticipan una respuesta o eh, pues obligan prácticamente a la persona a dar una determinada respuesta. Otra forma de abuso es el buscar confundir. El buscar confundir porque se hace una introducción tan larga y tan confusa que la persona probablemente no va a saber qué contestar. Entonces, pues eso puede ser, digamos, una intención de la persona que está preguntando, buscar la confusión del otro por cualquier razón, ¿verdad? Puede ser por muchas razones, pero en este momento, pues no quisiera identificar una en concreto, pero podría estar buscando confusión y entonces hacer esas introducciones tan largas obviamente confunde. También puede ser porque la persona lo que desea es, la que está preguntando, quiero decir, aparentar erudición, aparentar que sabe mucho, aparentar que domina el tema, aparentar que, mira, te voy a pedir una respuesta, pero por favor no pienses que es porque yo no sé, sino que yo sé, pero quisiera tal vez compartir tu opinión o que confirmes lo que yo sé. Y entonces hace esta larguísima introducción mostrando todo lo que sabe, la erudición que tiene, lo mucho que ha leído del tema, para que cuando llegue el momento de la pregunta, pues la otra persona no tenga más que reconocer que la otra persona sí sabe. Eh, bueno, también podemos hacerlo porque, o alguien podría hacerlo porque quiere forzar una determinada respuesta, quiere conseguir una respuesta tan concreta, que pero quizá la otra persona no la tenga, que quizá la otra persona no la tenga. Entonces, aunque la otra persona conteste lo que conteste, si no responde lo que supuestamente le están preguntando, si no da la respuesta que de alguna manera la están obligando a dar, entonces va a quedar mal. O sea, hacer quedar mal podría ser también otro abuso de esta técnica de poner una larguísima introducción antes de hacer la pregunta. También hay gente que esto también es una mala práctica, que es un abuso, ¿verdad? También hay gente que hace esta introducción larguísima después de hacer la pregunta. Por ejemplo, ¿qué opinas de las nuevas líneas aéreas que están ahora volando hacia nuestro país? Porque fíjate que yo recientemente probé una, entonces dan una larguísima introducción, ¿verdad? Que pudieron haber hecho antes de hacer la pregunta, pero la hacen después, como para los mismos efectos que se buscan haciendo la introducción antes, solamente que la dan después. Bueno, pues una forma rara y también un poco abusiva de preguntar. ¿Cómo podemos corregir este defecto si es que lo tenemos o si es que estamos pensando hacer una pregunta en un momento dado y nos damos cuenta que vamos a tener que hacer una gran introducción, o que estamos tentados a hacer una gran introducción? Entonces, ¿qué podríamos hacer para evitarlo? Bueno, lo mejor es omitir esa introducción, o completamente omitir esa introducción, y hacer una pregunta sencilla, una pregunta simple y escuchar la respuesta. Si hay necesidad de hacer alguna aclaración, por ejemplo, si la otra persona pensó que le estábamos preguntando y no teníamos un dato de la posible respuesta, pues podemos aclarar, sí, fíjate que eso ya lo sabía, pero me interesaría ver cómo consideras tú este otro aspecto. Es decir, dar oportunidad a la persona para que responda sin hacer la larguísima introducción. También otra posibilidad es que si la introducción no es tan larga, podemos intentar ponerla dentro de la pregunta, tal y como les explicaba al principio. ¿Me podría dar tu opinión acerca del tema de tal y tal cosa? Te lo agradeceré un montón, te lo agradeceré mucho. Y entonces ya la otra persona puede darnos su opinión, ¿verdad? Porque pusimos la introducción dentro de la pregunta. Luego, otra técnica, si es que de verdad necesitamos hacer una gran introducción antes de hacer una pregunta, es anticipar la pregunta, o sea, ponerla al principio. Es decir, bueno, no poner la pregunta concretamente al principio, sino como quien dice, anticipar que haremos una pregunta. No que estamos contando una historia, no que estamos dando un discurso o dando una conferencia o mostrando lo eruditos que somos. No, no, no. Diciendo, mira, tengo una duda y necesito que me la resuelvas. O me gustaría que me ayudaras a resolver esta duda. Y ya damos el contexto, hacemos nuestra introducción y entonces al final ya hacemos la pregunta. Con esto de anticipar la pregunta, pues estamos siendo un poquito corteses con la persona en el sentido de decir, te voy a hacer una pregunta y perdona que sea una introducción tan grande.
¿verdad? Pero lo mejor es preguntar con sencillez y permitir que la otra persona nos explique las cosas y que entonces este diálogo se vaya dando naturalmente. No pensar es que me vas a decir tal cosa y por lo tanto te tengo que anticiparte que ya sé esa respuesta y que estoy buscando otra respuesta diferente, que es lo que podría requerir una introducción larguísima. No, preguntemos con sencillez y permitamos que la otra persona responda y que a través de esa respuesta a una pregunta sencilla podamos empezar un diálogo. Un diálogo que es intercambio de información, intercambio de preguntas, intercambio de respuestas, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si nosotros estamos del otro lado y somos la persona a la que le toca responder una pregunta que ha tenido una larguísima introducción y en la que pues probablemente nos hemos llegado a confundir porque estas largas introducciones a veces es difícil seguirlas, es difícil saber qué es exactamente lo que la otra persona quiere saber. Entonces, si nos toca estar en esa posición de tener que contestar una pregunta que ha tenido una larguísima introducción, pues bueno, no nos quedará más remedio que elegir, elegir una porción de esa pregunta tan larga y tratar de dar una respuesta a esa porción, ¿verdad? Sabiendo que obviamente no podemos responder a todo lo que la persona preguntó, porque la introducción fue tan larga que no sabemos exactamente qué era lo que la persona buscaba, pero bueno, en el afán de lograr comunicación, diálogo y entendimiento, pues respondemos a una parte, a una porción. Mira, yo entiendo que me estás preguntando esto. Podemos empezar así también, ¿verdad? Yo entiendo que me estás preguntando esto y que te interesa saber esto, entonces damos nuestra respuesta, pero tú dime si hay algo más que quisieras saber. Entonces ya la otra persona nos puede corregir, ampliar, reformular, ¿verdad? En fin, recordemos que las preguntas tienen la finalidad de guiar nuestro trabajo, de hacernos descubrir puntos importantes en los que hay información que no sabemos y que podemos desear conseguir. O sea, las preguntas son guía de trabajo y de esfuerzo intelectual, ¿verdad? También son ocasión de diálogo, ocasión de compartir conocimientos, información, etcétera. Son materia para dialogar. Y entonces deben llevar también la misma cortesía que llevan los diálogos entre las personas educadas. Ese preguntar con respeto, escuchar, responder y escuchar. Les deseo entonces buenas conversaciones con preguntas que no tengan introducciones largas. Hasta pronto.